este es el segundo sermón de la serie, se titula ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Es el mensaje número 2 de esta serie y vamos a arrancar leyendo Job 33:14, por favor. Job 33:14, si son tan amables. Ya encontré mi guía. Dile por favor a Lorita que ya está. Vamos a leer juntos este texto precioso de la palabra de Dios. Dice así: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Una vez más, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa y eterna. Queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón y a nuestras vidas en esta tarde. Edifica nuestra vida, ayúdanos a avanzar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera, con una pregunta, hermanos. ¿Cómo habla Dios con las personas? ¿De qué manera se comunica el Señor con la gente? Cuando hablamos, hermanos, acerca de escuchar a Dios y de que Dios nos habla, muchos piensan que se trata de algo místico, como si fuera algo muy raro, extraordinario, ¿verdad? Como una especie de trance. Y algunos dicen, bueno, cuando Dios nos habla nos ponemos en trance, ¿verdad? Nuestro cuerpo empieza a vibrar, ¿verdad? Y algunas personas pues tienen esa idea. Pero la verdad, hermanos, es que no es así. Por otro lado, mis hermanos, estamos escuchando a mucha gente decir el día de hoy: Dios me habló, Dios me dijo. Muchos grupos, hermanos, y sectas están proliferando por el mundo, ¿verdad? Y personas que dicen: a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo. Pero la verdad, hermanos, es que eso es nada más una manera de controlar y manipular a la gente, ¿verdad? Si alguien viene y te dice, pues Dios me dijo que hagas esto, pues tú dices, bueno, pues si Dios lo dijo, pues ya ni modo, hay que hacerlo. Y mucha gente está usando eso para controlar y manipular a la gente. Hay personas que van a iglesias y dicen, yo voy a esa iglesia porque ahí sí Dios habla. O sea, aquí no, allá sí. Y la gente está manipulada y engañada por esas cuestiones. Otro caso, hermanos, es los cristianos, ¿verdad? Que están atravesando por problemas, por dificultades, por crisis, y le están pidiendo a Dios que les dé una respuesta, y de repente ellos piensan que Dios les habló y les dio una solución, pero eso no era voz de Dios, era más bien su propia imaginación. ¿Cómo habla Dios, hermanos? Miren lo que dice Job 33:14, por favor, analicémoslo porque es bello el texto de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dios nos habla, dice, una y otra vez, aunque no lo percibamos. Hermanos, una de las verdades fundamentales del cristianismo es esta: Dios nos habla. Hermanos, fuiste creado por Dios para escucharle. Dios te diseñó y te formó de tal manera que tú puedes oírles. Dios habla una y otra vez. El problema, hermanos, muchas veces es que no estamos sintonizados. El problema, mis hermanos, es que no escuchamos a Dios. No estamos percibiendo su voz. Dios quiere comunicarse contigo, porque no puedes tener relación sin comunicación. Dios desea relacionarse contigo, quiere hablarte, desea hablarte. Dice la Biblia, es más, que muchas veces Dios te ha hablado, pero tú no lo percibiste. ¿Por qué? Porque no sabes cómo habla Dios. Déjeme decirle, Dios no está de ninguna manera limitado y nos habla de muchas maneras. Por eso es que esta serie trata, mis hermanos, sobre las distintas formas en que Dios nos habla. Pretendemos enseñarle a los hijos de Dios cómo nos habla Dios para no ser engañados ni manipulados por nadie, y para no equivocarnos nosotros tampoco, pensando que es la voz de Dios cuando en realidad no lo es. Déjeme decirle que en la Biblia se nos muestran algunas formas realmente espectaculares en las que Dios nos habla.
Algunas de ellas te hubieran sobresaltado. Una vez Dios habló por medio de una zarza que ardía. ¿Recuerdan quién era el personaje? Moisés. ¿Se imaginan, hermanos, Dios hablándote a través de una planta seca? No, pues ahí te da el soponcio, ¿no? Ahí te da el tramafat, ¿no? Otra ocasión, hermanos, Dios habló por medio de una nube. ¿Puedes imaginarte eso? Escuchando una voz desde una nube. O sea, es una cosa tremenda. Dios habló en otras ocasiones a través de ángeles. Una vez habló por medio de una columna de fuego. Y aún, hermanos, en otra ocasión el Señor habló a través de un animal, de una burra. ¿Recuerdan? ¿A quién le habló así? A Balaam. Hermanos, eso me da mucha esperanza y mucho aliciente, porque si Dios habló a través de una burra, yo creo que puede hablar a través de mí o a través de ti. Escuche, mi hermano, vamos a identificar hoy las 4 maneras más comunes, las maneras favoritas de Dios según la Biblia para hablarnos. Aquí están entonces y vamos siguiendo nuestra guía. Número 1, ¿cómo nos habla Dios? Dios me habla por medio de la Biblia. Esta es la primera manera, la manera favorita de hablar de Dios. Hermanos, Dios nos habla a través de la Biblia. Déjeme decirle, hermanos, la manera preferida de Dios para hablarnos, ¿saben ustedes cuál es? La Biblia, hermanos. Este es el medio favorito que Dios decidió para hablarnos a través de su palabra. Este libro, hermanos, que para muchas personas es extraño, para algunas personas les da miedo abrirlo, para mucha gente no lo leen, déjeme decirle, es el medio de gracia favorito de Dios para hablarnos. El Señor nos habla a través de su palabra. Mire cómo dice 2 Timoteo 3:16, por favor, si es tan amable, chéquelo ahí en su guía. Dice, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, a hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Escuche lo que quiero decirle, hermano, grábelo en su corazón y tenga hacia la Biblia una actitud diferente. Escuche, hermano, la Biblia no es un libro de historias. La Biblia no es un catálogo de ritos y de mandamientos. La Biblia, hermanos, no es un libro de antigüedades. La Biblia, hermanos, es la palabra inspirada de Dios. Cuando tú abres la Biblia y la empiezas a leer con interés y profundidad, la letra de la Biblia cobra vida y Dios empieza a hablarte. Este es el medio favorito de Dios para hablar a las personas. Es la Biblia, es su palabra. Fíjense ustedes, me gustaría que subrayen por favor ahí en el texto que estamos considerando, Timoteo, es un texto de Pablo a Timoteo. Quiero que subrayen la palabra por inspiración. Dice, la Biblia entera nos fue dada. ¿Qué dice? Por inspiración. Subrayen eso. Quiero preguntarles, hermanos, ¿qué significa esto de por inspiración? Es muy bonito que sepamos, hermanos, qué cosa es la inspiración de la Biblia. Présteme su atención y guárdelo en su corazón. La palabra inspiración es la palabra griega theos neutos. Así se dice en griego, theos neutos. Y quiere decir, hermanos, respirada por Dios. Dios, hermanos, nos respiró su palabra en la Biblia. Cuando tú estudias con interés y verdadera profundidad, lo que empiezas a recibir es la respiración de Dios. Debemos, hermanos, aprender o entender que nuestra actitud hacia la Biblia debe ser una actitud de verdadero respeto, admiración, deseos de conocerla.
Esto quiere decir, hermanos, que la Biblia es totalmente digna de confianza. No hay ningún otro libro en el mundo en el que puedas confiar como este libro. Puedes poner tu confianza en él. Este libro te dará dirección. Este libro te corregirá. Este libro te consolará. Este libro te ayudará. Pero si nunca dedicas tiempo para estudiarlo, ¿cómo entonces puede hablarte Dios? Por eso, hermanos, es muy importante que dediques un tiempo a estar quieto durante el día. Te sientes por 5, 10, 15 minutos para que le hables a Dios a través de la oración, estudies la Biblia y Él te hable a través de su palabra. Si tú quieres oír a Dios y yo quiero oírlo, entonces sé cuál es el medio favorito para que Él me hable. El medio favorito es su palabra. Hermanos, esta es la razón fundamental y la diferencia fundamental entre católicos y evangélicos. El cristiano evangélico cree totalmente que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es la única regla de fe y conducta. Creemos y amamos la Biblia. Nosotros somos el pueblo de un solo libro. ¿Quieres que Dios te hable? Mira lo que dice Dios. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. El medio favorito de Dios para hablarnos es su palabra. Algunos dirán, hermanos, Dios nunca me habla a mí. Entonces yo te pregunto, ¿estudias la Biblia todos los días? La gente me dice no. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? Si yo te dijera que mañana el presidente de México quiere reunirse contigo a las 5 de la mañana en el castillo de Chapultepec, ¿qué harías? No importa qué piensas tú del presidente, te levantarías e irías. Cuando alguien tan importante quiere reunirse contigo, pues vas. Pues déjame decirte que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el personaje más importante del universo, y Él quiere tener una cita contigo todos los días. Debes ir, escucha su voz, porque su voz puede cambiar el rumbo de tu vida. Hermanos, cuando compras un automóvil, normalmente en la guantera del coche viene el manual del fabricante, ¿sí o no? ¿Qué tan gordo es el manual del fabricante? ¿Qué tan gordo es el manual del fabricante? Es más gordo que esta Biblia. Y te lo fusilas todo. Si quieres mantener a tu vehículo en buen estado, si quieres darle el rendimiento, te fusilas el manual las veces que sea necesaria. Porque si no lo haces, vas a destruir tu vehículo, lo vas a usar inadecuadamente. Pues déjeme decirle, esto es lo que hace la Biblia. La razón por la que muchos viven estresados es porque no conocen lo que la Biblia dice acerca de cómo evitar el estrés. No obedecen lo que la Biblia dice que debemos hacer, por eso estamos estresados. Hermanos, la Biblia no es un libro de antigüedades, es el manual de la vida. Es la palabra que Dios respiró y la puso aquí para que los hombres y las mujeres que crean en ella escuchen su voz. Ok, pastor, ¿y cómo puedo empezar? Hay muchas maneras en que puedes empezar. En primer lugar, consíguete una versión moderna de la Biblia. Hay muchas versiones de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, ¿sabían? El bestseller número 1 en toda la historia de la humanidad es la Biblia. Hay muchas versiones. Consíguete una Biblia de estudio. Puede ser la NTV, la TLA, parece que son las versiones modernas mejores en este momento. Cada vez están saliendo nuevas, bendito Dios. Consíguete una Biblia de estudio y empieza. Lo segundo que debes hacer es que debes fijar un horario. Fija un horario para estudiar la palabra todos los días. Ojalá pudieras hacerlo antes de iniciar cualquier actividad.
Empieza unos 5 minutos, 10 minutos antes de hacer cualquier cosa. Ten un tiempo y habla con Dios y Él te hablará a través de su palabra. Si no tienes un método, tú dices que quiero leerla, pastor, pero no sé cómo. Te recomiendo el libro Métodos de Estudio Bíblico Personal del Dr. Rick Warren. 12 métodos, hay otros para poder estudiar la Biblia. Escucha, si nunca has estudiado la Biblia, yo comenzaría por el Nuevo Testamento. Si nunca has leído el Nuevo Testamento, yo comenzaría por Santiago. A propósito, estamos estudiando Santiago en los grupos pequeños y está causando un gran impacto en la vida de la gente. Así que, mis hermanos, si quieres que Dios te hable, y yo sí quiero, entonces tengo que escudriñar este libro. Y yo escudriño este libro, porque, hermanos, ya no leo la Biblia como lo hacía antes. ¿Cómo leía la Biblia antes? La leía como una curiosidad. Leía la Biblia, ¿verdad?, para saber, para poder tener datos históricos, pero no la leo así. Hermanos, cada vez que abro la Biblia, sea este libro o a través de un celular, inmediatamente me conecto y estoy preguntando, ¿qué me está diciendo Dios? Porque Él me está hablando a través de su palabra. ¿Puedes creer eso? Es una maravilla. Esta es la primera forma, el primer medio a través del cual Dios nos habla. Número 2. Vean por favor el número 2. ¿Cómo nos habla Dios? Número 2, Dios me habla por medio de maestros competentes. Les estoy dando las 4 maneras favoritas de hablar de Dios. Después de esto usted no puede ser engañado. La segunda manera favorita en la que Dios nos habla es que Él nos habla a través de maestros competentes. ¿Alguna vez te ha sucedido que estabas sentado en alguna iglesia y sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti a través del sermón? ¿Te parecía que no había ninguna otra persona allí? Parecía que solo estabas tú y era como si Dios te estuviera hablando directamente a ti. ¿Te ha pasado? Pues déjame decirte que eso era exactamente lo que Dios quería hacer. Quería hablarte especialmente a ti. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13, preciosa la palabra. ¿Qué dice? Al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, o sea, Pablo y otros, ¿qué dice? La aceptaron no como palabra humana. Si tú vienes aquí y crees que el predicador va a traer palabra humana, pues sería mejor que no vinieras. Yo voy a una iglesia, voy a escuchar a un predicador. Yo soy una persona que cree que Dios me va a hablar, porque Dios habla a través de otras personas. Mira que sigue diciendo. Dice, sino como lo que realmente es. ¿Qué es lo que es realmente? Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Qué fabuloso, ¿verdad? No solamente me dice Pablo que cuando escucho a alguien predicar la palabra es Él el que me está hablando, no es palabra humana sino palabra de Dios, sino que además dice Pablo que cuando predico o tú predicas estás afectando la vida de los seres humanos que escuchan, estás encaminándolos a la eternidad. Gloria a Dios, es el trabajo más sublime que pueda haber. Dios habla, hermanos, por medio de maestros, predicadores y pastores. Y al escucharlos nuestras vidas cambian. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente, recuerdo, es inolvidable para mí, una vez cuando fui a un servicio en una iglesita, en un pueblo pequeño donde vivían mis padres. ¿Y saben qué pasó, hermanos? El Señor me habló, me agarró, fue tremendo, un golpe, ¡zas! Sentí la voz de Dios. Hermanos, fue un momento decisivo, son momentos decisivos en la vida de los seres humanos. Mi vida dio un giro total, ahí en ese lugar humilde y sencillo. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si no hubiera asistido ese día a la invitación que mi madre me hizo para que la acompañara al servicio.
Por esa razón, hermanos, no quiero perderme ningún domingo en la iglesia, porque Dios puede hablarme. Pudo haber preparado el mensaje para mí. ¿Por qué habría de perdérmelo? Aún cuando estoy de vacaciones, si es posible estar en una iglesita, quiero estar, porque ¿qué tal si Dios preparó ese mensaje? El pastor se preparó para hablarme. No quiero perdérmelo. Tremendo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos da pastores y maestros competentes que nos comunican su palabra. Mucha gente me ha dicho, después del mensaje que predicaste hoy, pastor, parece que has estado leyendo mi correspondencia. Y yo le digo, no, ¿por qué dices eso? ¿O mi esposa habló contigo? ¿Te vino con el chisme? Y yo digo, no, ¿por qué lo dices? Porque todo lo que estabas diciendo me lo estabas diciendo a mí. Cuando me dicen eso digo, ya entiendo. No, no era así. No he leído tus correos, ni tu esposa vino a decirme nada. No, lo que pasa es que oré y le dije a Dios que cuando yo hablara su palabra, Él hablara al corazón de la gente según su necesidad. Y así ocurre. Así dice la palabra. Al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, ¿verdad? Dice, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Si tú vienes aquí y traes una actitud de que, pues quién sabe, pues nunca te va a hablar Dios. Pero si tú dices, Dios me va a hablar, Dios te va a hablar. Hermanos, Dios nos habla a través de maestros competentes. Dios nos da hombres y mujeres. Él les pone talentos, llamamientos, les pone sensibilidad, los capacita para que nos hablen su palabra. ¿Estoy insinuando, hermanos, que Dios habla a través de mí en este lugar? Sí, es exactamente lo que estoy insinuando. No tengo ninguna duda de que así es. Me sorprende y no me lo merezco, pero no tengo ninguna duda al respecto. Dios habla a través de mí, pero también Dios habla a través de ti. ¿Sabían eso? ¿Cuántas veces ha pasado, hermanos, que alguien ha venido a ti a pedirte un consejo y tú le diste una palabra, le diste un consejo que cambió la vida de aquella persona? ¿Sabes quién habló? ¿Fuiste tú o fue Dios? Dios habla a través de mí, pero Dios habla a través de ti. ¡Wow! Mira cómo dice Primera a los Corintios 2:13. Primera a los Corintios 2:13. ¿Qué dice? Hablamos, dice, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales. Un buen predicador del Evangelio no se pone a hablar de filosofía. Puede usar algunos ejemplos que corroboran la certeza de la palabra de Dios, pero lo que enseñamos son principios eternos, principios espirituales. Y Dios habla a través de mí, pero también lo hace a través de ti. Créelo y deja que Dios use tu vida. Tal vez Dios tiene una palabra para esa persona. Tú eres su instrumento. Ahora, hermanos, hay una pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿y por qué lo hace Dios así? Oiga, hermanos, ¿no podría Dios, en lugar de usar a un intermediario, hablarme Él directamente? ¿Podría o no podría? Sí, podría. El domingo pasado yo les hablaba un poquito de eso, ¿recuerdan? Alguien viene y dice, Dios me dijo que hagas esto. Y yo le digo, no, pues ¿por qué no me lo dice a mí directamente? ¿Por qué me lo tiene que decir a través de ti? Bueno, déjeme decirle, ¿por qué hace Dios eso? Escuche, porque esto es fabuloso, esto es fenomenal, esto es grandioso. ¿Por qué Dios ha escogido a maestros competentes para que nos hablen su palabra? ¿Por qué Dios, hermanos, pudiendo hablar directamente con el pueblo, lo hizo a través de Moisés? ¿Sí o no? ¿Por qué si Dios podía hablar directamente con el pueblo, escogió a los profetas? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Por esta razón fundamental, por su grandeza, por su gloria, porque Dios, hermanos, es tan grande, su resplandor es tan poderoso, su luz, hermanos, es tan brillante,
Él es tan grande, tan glorioso, no tienes idea de lo grande que Dios es, que no podrías escucharlo a Él directamente y vivir. ¿Sabes qué pasaría si escucharas a Dios directamente? Te da un paro cardíaco. Para colmo, no vas a la USB a correr, estás en peligro. ¿Se imaginan ustedes que estoy acostado? O el hermano Miguel está acostado en la noche ahí en su cuarto, y de repente escucha: Miguel. No, hombre, hermano, ni te acuerdas ni de Miguelito ni de Guilla, hermano. Escuche, porque esto es profundo. Escuche lo que voy a decirle, hermano. La diferencia entre Dios y nosotros es muy grande. Hermanos, Dios está en el cielo y nosotros, ¿dónde estamos? En la tierra. La diferencia entre Dios y nosotros es una diferencia cualitativa infinita. Es como la diferencia que hay entre un hombre y una hormiga. Si tú quisieras hablar con una hormiga, ¿qué tendrías que hacer? A ver, háblale a la hormiga. Si alguien ve que alguien está hablando con una hormiga, dice que está loco. ¿De cuál fumó? No hablamos. Bueno, algunos hablan con las plantitas, ¿verdad? Y otros hablan con los animalitos. Le hablas al perro, por instinto mueve la cola, se pone muy alegre, pero tú sabes que no está entendiendo. Si quisieras hablar con una hormiga, ¿qué tendrías que hacer? Necesitarías volverte hormiga para que te entienda, para que puedas hablar en su lenguaje. El gran predicador evangélico Billy Graham dice que eso fue lo que Dios hizo. Dice que Dios se hizo hormiga. Dios descendió a los hombres, se hizo hombre, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre y nos habló a nuestro nivel para que podamos entender. ¿Sabe por qué Dios lo hace así? Porque no entenderíamos de otra manera. Él ha escogido hombres, sobre todo Jesucristo, y así nos habla su palabra. Por eso, mientras más enseñanzas escuches, mientras más palabras de Dios oigas, más posibilidades tienes de oír su voz. Por eso, hermanos, cuando alguien viene y me dice: pastor, Dios me habló y me habló directamente. Ven que ahora hay una fiebre de apostolitis. Todos son apóstoles ahora. ¿Verdad? Que el pastor aquel, no sé, que el pastor hay una proliferación de movimientos carismáticos, ¿verdad? En donde, Dios le habla. A esas personas son extraordinarias, ¿verdad? Porque tienen el privilegio de que Dios les hable directamente. Y a mí, pobrecito gusano, no me puede hablar así. Cuando alguien viene y me dice eso, yo les digo: mira, eso es mentira. Dios no te puede hablar directamente. Si Dios te hablara directamente, no vivirías. Deja de estar engañando y manipulando a la gente. Dios escoge maestros y maestras, hombres y mujeres de buen corazón, hombres y mujeres apasionados por su palabra, que Dios los usa para que nos hablen. Voy a una iglesia, voy a oír su palabra. Si no voy con esa actitud, ¿a qué voy? Hermanos, leemos en la Biblia que cuando Dios le habló a Moisés la primera vez, le habló a través de unas zarzas, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Moisés según el relato del Éxodo cuando Dios le habló desde la zarza? ¿Qué hizo Moisés? Dice que Moisés iba pastoreando las ovejas y de repente llegó a una parte donde había una zarza seca, ardiendo. Y luego dice que él se sintió curioso. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Y dice que cuando se acercó a la zarza, oyó una voz desde la zarza que le dijo: quita, dice, las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Hermanos, ahí donde Dios habla, el lugar se vuelve santo. Y dice que cuando Moisés escuchó esas palabras, cubrió su rostro. Yo no traigo ¿cómo se llama? Túnica. Él sí, porque así son los del Medio Oriente. Cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios.
Más adelante, en el capítulo 33 del Éxodo, Moisés le pide a Dios una prueba. Dice, si voy a conducir a este pueblo, tienes que ir conmigo, porque si no vas conmigo, no lo puedo conducir. Y Dios le dice, sí, yo iré contigo, no tengas miedo, siempre voy a estar contigo. Tú vas a ir y lo vas a guiar, pero tú eres mi intermediario, tú eres el vocero. Yo hablaré con el pueblo, pero a través de ti. Moisés dice, quiero ver tu gloria. Quiero verte cara a cara, quiero ver tu gloria. ¿Qué le contestó Dios? Dice, Moisés, no es posible. Así le dijo, está en Éxodo 33. Así le dijo, porque no me verá hombre y vivirá. Y entonces metió a Moisés en una grieta, en una peña, y hizo pasar toda su gloria. Y cuando ya había pasado, sacó a Moisés, y Moisés volteó, y dice la Biblia que solo vio las espaldas de Dios. Hermanos, debemos animar a nuestros jóvenes, debemos animar a nuestras señoritas, que Dios los llame, que Dios los envíe a los seminarios, que Dios los prepare, que Dios los capacite, que levante una nueva generación de hombres y mujeres apasionados de verdad, que hablen la palabra del Señor, porque Dios así lo ha determinado. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de maestros competentes. Es obvio, pues, que cuanta más enseñanzas oigas, más oportunidad tendrás de que Dios te hable. No sé si me doy a entender. Esa es la razón, hermanos, que una vez a la semana no es suficiente. Su pastor se esfuerza porque el miércoles ustedes escuchan palabra, deben venir a escucharla, porque una sola vez no es suficiente. Es la razón por la que deben ir a un grupo familiar, porque 2 veces no son suficientes. Mientras más enseñanza tengan de la palabra de Dios, más posibilidades tienen de oír su voz. ¿Qué ocurriría, hermanos, si ayunaras 6 días a la semana y luego el 7º día, el domingo, te das un atracón de aquellos? ¿Qué sucedería? Te enfermarías. Tendrías una terrible indigestión. Hay algunos aquí que están con una terrible indigestión espiritual. La única palabra que escuchan es el domingo, 30 minutos o 1 hora, es todo lo que escuchan. En el resto de la semana están en ayunas. El pastor Rick Warren dice que él tiene más de 6,000 CDs con enseñanzas y sermones. Y cada vez que toma su coche y viaja, él los está poniendo y están, ¿cómo dicen? ¿Cómo se dice? Circulando. Hay ahora esos aparatos en donde le puedes meter sí. Bueno, ahora están las memorias, pero había unos aparatos que le metías hasta 6 CDs y están, dando vueltas, ¿no? Él dice, en lugar de subir a mi coche y empezar a oír las noticias, yo oigo palabra, porque estoy siempre escuchando enseñanza, siempre estoy escuchando palabra. Por eso Dios me habla mucho. Muchos cristianos, hermanos, tenemos este problema. Nos metemos al automóvil, encendemos la radio y escuchamos solo noticias. El problema en México es que sabemos todo acerca de las últimas 24 horas, pero no sabemos nada de nuestra historia. No sabemos nada de la historia sagrada. No sabemos nada del futuro. Vivimos en una generación que cree que debe saber lo que está ocurriendo al instante. Y por eso vivimos pegados con el dedo gordo a los celulares y a las redes sociales. Pero escúchame, hermano, si escuchas las noticias de López Dóriga o de Loret de Mola, ¿verdad? ¿Qué beneficio te va a dejar eso para el día de mañana? Se va a enojar ese cuate conmigo si me oye, ¿verdad? Que no le digan entonces. Bueno, ¿qué beneficio te va a dejar eso? Nada. Cualquier suceso verdaderamente importante lo están transmitiendo durante mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo llevamos con este asunto de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Cuánto llevamos con esta noticia? Más de 1 mes. Estás oyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Estás perdiendo tu tiempo.
Lo que necesitas hacer es oír más enseñanzas, más enseñanza, más enseñanza, más enseñanza, y te vas a convertir en una persona que oye más frecuentemente a Dios. Así que debes tomar una decisión. ¿Iré al estudio bíblico o miro televisión? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Qué vas a hacer? ¿Escucharé un CD con un sermón o escucho la música de quien sea, hombre? Iba a decir de Espinosa Paz, de quien sea. De quien sea. ¿Qué es lo que va a perdurar a largo plazo en tu vida? Dios habla por medio de maestros competentes. Escúchalos, escúchalos. Número 3, avancemos. ¿Cómo nos habla Dios? Número 3, Dios me habla por medio de ideas. Este punto está muy bueno, agárrele bien porque aquí se van a corregir muchas confusiones y errores. Dios me habla por medio de ideas. Escuche lo que voy a decirle. Dios nos habla en nuestra mente. ¿Cómo te habla Dios? Primero, la Biblia. Segundo, maestros competentes. Pero Dios tiene una tercera manera de hablarnos. ¿Sabe cómo nos habla Dios? Él pone en nuestra mente respuestas. Él pone en nuestra mente ideas. Esas ideas vienen de Dios. Hermanos, cuando Dios pone una idea en nuestra mente, decimos que es una inspiración. Por eso oímos la frase, hoy me sentí inspirado. ¿Qué quiere decir esa persona? Tuvo una idea genial que le llenó de alegría el corazón. ¿Quién cree que puso esa idea creativa? Dios, Él es el creador, ¿verdad? En tus momentos de creatividad es cuando más te pareces a Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios es el creador y los seres humanos tienen la capacidad de ser creativos. Cuando Dios te pone una idea en la mente, cuando Dios te pone una idea en la cabeza, decimos que es una inspiración. Pero mucho cuidado, porque el chamuco, el de abajo, también puede poner ideas. Cuando el chamuco pone una idea en nuestra cabeza, ¿qué es eso? Una tentación. Cuando Dios pone una idea en nuestra mente, eso es una inspiración. Pero cuando el chamuco pone una idea en nuestra cabeza, eso es una tentación. Y cuando nosotros ponemos una idea en nuestra propia cabeza, ¿sabe qué es eso? Una tontería. Mira cómo dice Juan 14:26. Es una maravilla la bendita palabra. Yo bendigo a la palabra de Dios. Mira cómo dice. Perdón. El Espíritu Santo les enseñará muchas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Quién hará eso? El Espíritu Santo. Hay personas que ni siquiera tienen conciencia de que existe el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Jesús. El Espíritu Santo les enseñará. ¿Cómo? Muchas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Nos pondrá ideas, recuerdos. Él nos recordará. Hermanos, ¿con qué se recuerda? ¿Con qué recordamos? ¿Con la panza? ¿Con qué recordamos? ¿Con los pies? ¿Con qué recordamos? Con la mente. Dios nos habla, pone ideas en nuestra mente y en nuestro corazón. Significa que Él nos inspira, nos da corazonadas, nos pone sentimientos fuertes. Dios hace eso a menudo. Algunas de las ideas más sobresalientes no fueron tuyas, vinieron de Dios. Fue Dios quien te las dio. Una idea sobresaliente que tuviera que ver con los negocios, con tu familia, con una relación, con finanzas. ¿De dónde crees que vino esa idea genial que ahora te ha hecho un hombre próspero? Dios la puso en tu corazón, fue un momento de inspiración. Dios que te ama, que te cuida, que tiene un interés enorme en todos los detalles de tu vida. Tú no creías que vinieran de Dios
porque todo fue natural y nunca lo reconociste, pero en realidad fue Dios el que puso esa idea en tu mente y en tu corazón. Lo que tienes que hacer es ser humilde y reconocerlo y decir: gracias, Señor, porque eso no vino de mí, vino de ti. Ahora bien, hay que aclarar. Tengo que aclarar, hermanos, porque hay mucha confusión en cuanto a la manera en que recibimos ideas de Dios. La semana que viene, el sermón que viene el próximo domingo va a ser muy interesante, porque le voy a mostrar 7 maneras en que, según la Biblia, podemos probar una idea. Hay que probar las ideas, hermanos, porque no cada idea que se te viene a la mente vayas a decir que Dios te la puso. Hay 2 extremos que debemos evitar. Están por un lado, hermanos, los racionalistas, y por el otro lado los místicos. ¿Qué dicen los racionalistas? El racionalista niega que Dios jamás le habla a uno a través de la mente. Dicen los racionalistas que la única manera que Dios tiene de hablar es la Biblia y los maestros competentes. Pero eso de poner ideas en nuestra mente, no. Los racionalistas niegan eso. Y cuando niegan eso, hermanos, se pierden la preciosa oportunidad, ¿verdad?, del consejo de Dios, del consuelo de Dios, del cuidado de Dios, del interés de Dios por nosotros. Pero por otro lado, hermanos, están los místicos. Y los místicos son los que dicen que cada idea que se les viene a la cabeza viene de Dios. Cuidado, hermanos, porque ambos extremos son fatales. Ambos extremos son fatales. Hermanos, el místico tiende a cometer muchas tonterías y se pone en situaciones que luego lo avergüenzan. Por ejemplo, un místico dice: Dios me dijo que haga tal negocio. Y después de que se meten en ese negocio, quiebran y se vienen a la bancarrota. ¿Dios les dijo? Se equivocaron, hermanos. No era Dios el que les estaba hablando, era su propia imaginación, o quizá era causa del taco de suadero descompuesto que se cocinaron ayer. ¿Todo está bien? Hermanos, en televisión vemos algunos predicadores y pastores que tienen un montón de ideas raras. A propósito, tengan mucho cuidado con ese canal de televisión que se llama Enlace. Sale, hermanos, cada predicador y cada ahora están con esa fiebre, ¿no?, de la apostolitis y de la profetitis, ¿verdad? Todos son profetas ahora, todos son apóstoles, que Dios les habló, que Dios les dijo, y sacan cada disparate, hermanos, que si la gente no tiene enseñanza de la Biblia, es engañado. A mí no pueden engañarme fácilmente, espero que a ti tampoco. Pero tenga cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente, hermanos, hemos escuchado en la televisión, ¿verdad? Estaba escuchando a un predicador que decía en la televisión: el Espíritu me está hablando en este momento. Y siempre le hacen así, hermanos. No sé por qué le hacen así, tal vez para hacernos creer que sí les está hablando el Espíritu, ¿no? El Espíritu me está hablando. Y me dice, ¿verdad?, que aquí hay alguien en la congregación, hay alguien aquí escuchando que me debe dar $1,000,000. Y yo levanté la mano, nada más que lamentablemente estaba del otro lado de la pantalla. El Espíritu me acaba de hablar a mí también. Y me acaba de decir que cuando recibas ese $1,000,000, me lo des a mí. Qué fácil es hacer este rollo. Muchas personas han sido lastimadas, van a iglesias, oyen ese tipo de manipulación y me dicen: yo por eso ya no voy a las iglesias cristianas, porque es pura manipulación y puro engañar a la gente. Tengo que decirlo. ¿Han oído de ese grupo? Pare de Sufrir se llama. Tenga cuidado de caer en garras de gente así. Manipuladores profesionales que le hacen creer a multitudes de gentes que Dios les ha hablado. Hermanos, qué terrible es eso, pero la verdad es que nunca permitas que un fanático religioso te impida experimentar la verdadera voz de Dios.
Mucha gente prefiere ya no saber nada. Pero déjame decirte, cada vez que encuentro algo falso, es evidente de que en algún lugar debe estar lo real y lo verdadero, ¿sí o no? ¿Alguna vez alguien de ustedes vio un billete falso de 30 pesos? Levante su mano si alguien ha visto un billete falso de 30 pesos. ¿Ah? ¿Por qué no han visto un billete falso de 30 pesos? Porque no hay billetes verdaderos de 30 pesos. Si acaso habrás visto un billete falso de 20 pesos. ¿Por qué? Porque hay un billete verdadero de 20 pesos. Si hay falsos profetas, si hay falsos predicadores, es seguro que en algún lugar están los buenos. El diablo no es tan inteligente. Solo falsifica lo que existe. Porque si falsificara lo que no existe, ¿quién le va a creer? Así que mi hermano, si has sido timado, si has sido engañado, si alguien te ha arrastrado a estas ideas equivocadas, quiero decirte, no te desanimes. En algún lugar deben estar los buenos. Y lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te ilumine para que te ponga en el lugar correcto, donde puedas escuchar la palabra de Dios y aprenderla tal y como la palabra de Dios es. Pero tampoco que eso no impidas que escuches la voz de Dios en tu mente y en tu corazón. No te cierres, porque el Espíritu Santo nos enseñará. Mira cómo dice Job 33, 14 al 16. ¡Qué maravilla! Estoy maravillado de la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Dios habla, dice, repetidamente, en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones que dice, Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción. Mira qué maravilla. Dios nos habla, pongan el texto por favor. Dios nos habla a través de sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. Dios nos habla. Dios tiene una tercera manera de hablarnos. Qué maravilloso es eso. Ahora bien, por favor, noten que Dios nos habla a través de sueños y visiones. La pregunta es esta: ¿por qué hace Dios eso, hermanos? ¿Por qué Dios nos habla mientras dormimos? ¿Alguien sabe? ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos dormidos estamos quietos, relajados. Todo el día andamos acelerados, de arriba para abajo, de abajo para arriba. No tenemos quietud, no tenemos paz, pero queremos que Dios nos hable. Dios dice, no, así no te puedo hablar. Yo no voy a perder mi tiempo así. Así no habla Dios. Pero cuando estamos dormidos, ¿cómo estamos? Quietos, relajados. Y entonces Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Porque entonces estás en quietud y podrías escucharlo. Qué importante es esto, ¿no le parece? Saber la verdad para que nadie me engañe. Saber cuándo Dios me habla y cuándo no me habla. Escuche, la mejor forma de hacer esto entonces es hacerle una pregunta a Dios e irte a dormir. A menudo yo le digo a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga respecto de esta situación? Y le hago esa pregunta antes de irme a dormir. Y hermanos, a veces en el sueño Dios no me dice nada, pero otras veces en el sueño Dios me revela cosas, soluciona problemas, me da respuestas. Es una maravilla. Oiga, el pastor Gilberto Gutiérrez me dijo, pastor de la iglesia Oreb en México, una iglesia bautista seria, grande, me dijo, Armando, ¿sabes qué hago? Dice, cuando me voy a dormir, dice, en el buró, ustedes saben lo que es el buró, la mesita pues de noche, la lamparita, siempre pongo, dice, una libreta y una pluma. Y luego le digo a Dios, Señor, ¿qué voy a predicar en la iglesia? No sé qué predicarles en la próxima serie, el próximo domingo, ¿de qué les hablo? Háblame por favor, porque no sé qué hacer. Y dice que de repente está dormido y en su sueño, de repente Dios le revela una serie y se despierta en ese momento y escribe la idea. Porque si no escribes la idea en el momento que se te viene,
De ese fue. A veces mi esposa me dice, ¿por qué te paras a cada rato? Y yo le digo, es que tomé mucha agua y tengo que ir al baño a cada rato. Pero a veces, hermanos, no me paro por esa razón. A veces estoy soñando y Dios me da una idea. Entonces me paro y la escribo, porque si no, no la voy a recordar. Hazle una pregunta a Dios y vete a dormir. Dale la oportunidad de que te hable. Si Él quiere hablarte, te hablará. Si no quiere, no lo hará. No vayas a amanecer de mal humor al otro día. Te hice la pregunta y no me contestaste. Es si Él quiere. Tú solo debes ser humilde y estar a la expectativa. Ahora bien, quiero decir esto. No todos los sueños que tienen es voz de Dios, No todo lo que sueñas es voz de Dios. No te vais a confundir. Bueno, el pastor dijo que Dios habla a través de los sueños. Mañana lunes hago lo que soñé hoy en la noche. No te confundas. Escucha, los científicos nos dicen que durante la noche nuestro cerebro está organizando los datos. Está reorganizando todo. Así es que hoy en el día tuviste una experiencia muy fuerte en la mañana, viste un accidente, a mediodía tuviste una experiencia fuerte en tu trabajo, en la noche viste una película así fuerte, tuviste esa experiencia. ¿Sabes qué hace tu cerebro en la noche? Reorganiza todos los datos. Por eso de repente tienes un sueño, luego tienes otro que ni tiene relación ni coherencia. ¿Qué está haciendo tu cerebro? Organizando todos los datos. No vayas a salir diciéndome que fue Dios. Así que si por ejemplo hoy en la noche suenas con el asesino del hacha, no vayas a salirme mañana con que Dios te habló. Eso probablemente se debe a la película de terror que viste. No sé si me estoy explicando. Porque si no, vamos a salir con cada disparate igual que los demás. No, eso no tiene caso. Así que mis hermanos, hago una advertencia. Una advertencia. Siempre debes someter las ideas a prueba. Nunca tomes una decisión basado solamente en una idea. Debes ponerla a prueba. El domingo que viene les voy a dar 7 maneras de probar una idea. Siempre lo que sueñes o las ideas que creas que Dios te está dando deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su preciosa palabra. Es tremendo, ¿verdad? Pero de repente, hermanos, hay personas que dicen que Dios les está hablando. Una persona vino en una ocasión y me dijo, pero muy serio, muy espiritual, ¿no? Casi volteaba los ojos como para que yo entendiera que estaba muy espiritual. Yo no los puedo voltear si no se los volteaba. Pero verdad, sí, no sé cómo le hacen, ¿no? Hermano. Y me dijo la persona, Paz, he estado orando realmente y siento que Dios me dice que yo abandone a mis niños y me case con esa chiquilla de 16 años. ¿Cómo es eso? Eso contradice la palabra de Dios. Eso no puede venir de Dios. Eso es el resultado de su propia imaginación. Queridos hermanos y amigos, que quede claro, el 90% de nuestros problemas en estas áreas de la vida, las cicatrices emocionales, las enfermedades sexuales, los corazones destrozados, no existirían si la gente solo obedeciera la voz de Dios. Número 4. ¿Cómo nos habla Dios? Esta está muy buena. Número 4. Dios me habla a través del dolor. Y así se completan las 4 maneras favoritas en la Biblia por medio de las cuales Dios nos habla. Ahora ya lo sabes. ¿Qué queremos decir? Escuche.
¿Has tenido una experiencia de este tipo últimamente? Escucha, hermanos, las personas no cambian cuando les está yendo bien. ¿Cuándo cambian las personas? Cuando están sufriendo. Hermanos, los seres humanos tenemos temor al cambio, no queremos cambiar, tenemos miedo al cambio. ¿Sabe cuándo cambiamos? Cuando el dolor es tan grande, más fuerte que el temor al cambio, entonces cambiamos. Eso lo dice el programa Celebremos la Recuperación, por eso es un programa genial. Bueno, escúcheme. Mira cómo dice Proverbios 20:30, precioso la palabra, ¿cómo dice? El castigo que duele echa el mal del corazón. Pongan el texto, por favor, ahí arriba. El castigo que duele echa el mal del corazón. Bueno, aquí ya mi gente arriba ya está desfasada, ¿verdad? Esta es otra versión. Esta es la BAT, la Biblia al día. El castigo que duele echa el mal. Ahí está. El castigo que duele echa el mal del corazón. Escuchen esto, padres de familia que tienen hijos pequeños o hijos adolescentes. Ahí está. ¿Cuántos padres de familia tienen miedo de aplicar disciplina y castigo? Y después se lamentan de no haberlo hecho. ¿El castigo duele? Sí. Pero el castigo que duele echa el mal del corazón. Hermanos, Dios nos habla a través del dolor. No le impidas a tus hijos tener esa experiencia, porque Dios habla al corazón del niño, del adolescente, del joven, del adulto, del viejo, de quien sea. Dios nos habla a través del dolor. Todos sabemos esto por experiencia. Dios no te habla en todos los dolores que experimentas. Por favor, tampoco confundan. Cualquier dolor que tienes en tu cuerpo, no vayas a decir que viene de Dios. Es que me duele la muela, Dios me está hablando. No, te duele la muela porque no fuiste al dentista a tiempo, ¿verdad? Cené mucho anoche y ahora tengo un dolor en el estómago. El Señor me está hablando. Sí, te está diciendo que no tragues demasiado. Hermanos, Dios nos habla a través del dolor. El doctor Rick Warren cuenta que cuando inició la iglesia Saddleback, trabajaba como loco. Dice que trabajaba 18 horas al día. Tenía la oficina de la iglesia en su casa, se paraba a las 4 de la mañana, trabajaba todo el día, se acostaba después de medianoche. Dice que dormía 4 horas más o menos, pero dice que cayó en un terrible desgaste emocional que tardó 1 año de recuperación. Pero dice que en ese año Dios le enseñó las lecciones más grandes de liderazgo. Por eso hoy dice, puedo ser el pastor de una iglesia de 30,000 miembros. Ganó el premio el pastor Rick Warren en Estados Unidos al ejecutivo menos estresado. Mira lo que dice la palabra en Salmo 119. ¿Cuántos bendicen a la palabra del Señor? Mira lo que dice. Antes de sufrir, ¿qué dice? ¿Cómo anduve antes de sufrir? Descarriado. Pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Estás pasando por dolor, estás pasando por una crisis. Alguien que te ama te dice, préstame atención, ya no sigas por ese camino. Si no le interesaras a Dios, dejaría que siguieras tu rumbo y que te hagas pedazos, pero Él te ama. El dolor es el megáfono de Dios. Hermanos, cuando estamos felices, Dios nos susurra, pero cuando estamos sufriendo, Dios nos grita. El dolor es el megáfono de Dios. Esta es la misión de esta iglesia. Esa es mi misión. Y es la misión de nuestra iglesia. Enseñarle a la gente a oír la voz de Dios.
Quiero que le enseñes a tus hijos a oír la voz de Dios. Quiero que repases con ellos este punto porque es muy importante. Cuando de verdad oyes a Dios hablar en tu corazón, experimentas un cambio. ¿Se acuerda cómo decía la canción que cantamos el domingo pasado, la preciosa canción de respuesta? Quiero escuchar, dice. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Cuando oyes la voz de Dios, Dios rompe tu silencio y tu vida cambia. Nadie puede cambiar tanto en 4 meses, a menos que Jesucristo esté en su vida. Nadie puede cambiar tanto, hacer un giro tan radical y tan bueno, a menos que tenga adentro un poder superior que esté escuchando. Y ese poder es el glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante escuchar a Dios? Te he dado los 4 medios favoritos de Dios. Nadie puede engañarte ya. Pero ahora quiero cerrar este mensaje dándote 3 razones de por qué es importante escuchar a Dios. Aquí las tenemos. Número 1, porque me da la seguridad de que soy parte de la familia de Dios. Soy parte de la familia de Dios. Cuando escucho a Dios, eso es una certeza de que soy parte de su familia. Escúcheme. Conozco la voz de mis hijos y la voz de mi esposa. Cuando Sabdi me llama por teléfono, no tengo que preguntarle, ¿quién habla? Conozco la voz de mi hija. Si me habla mi hijo Mandy o mi hijo Ges, no tengo que preguntarles quién habla. Sé quiénes son. Inmediatamente digo, hijo, hija. Este es un privilegio de los que son parte de la familia. ¿Cuál es el privilegio de los que son parte de la familia? Conocen la voz del Padre. Mira cómo dice Juan 10, 14 al 16. Qué maravilla. Jesús dijo, yo conozco a los que me pertenecen y ellos oyen mi voz. Me siento tan dichoso de saber que Jesús conoce mi voz, pero mucho más dichoso cuando sé que Él me está hablando. Porque eso es una garantía de que soy parte de su familia. Si tú me dices, pastor, yo nunca escucho la voz de Dios, es que probablemente no eres parte de su familia. Y entonces lo que tienes que hacer es abrir tu corazón. Llama a Jesucristo y dile que entre en tu vida. Has oído la oración de entrega tantas veces, hazlo ahora. Este es el momento. Número 2. ¿Por qué es importante escuchar su voz? Número 2, me protege contra los errores. Me protege contra los errores. Pues claro, hermanos, si estoy escuchando la voz de Dios constantemente, Él va a librarme de cometer errores. Mira cómo dice Job 33, 17 y 18. Hoy estudiamos mucho de Job. ¿Qué dice? Dios habla para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro. Si estás atento a la voz de Dios, Dios te advertirá por anticipado y evitarás cometer muchos errores en la vida. Si de verdad comienzas a sintonizar a Dios, Él te advertirá. Hace algunos años, hermanos, me hablaron de una oportunidad para invertir dinero que parecía realmente excelente. Una amiga mía cristiana que venía a nuestra iglesia me dijo, Paz, Armando me dijo, hay esta oportunidad de invertir dinero en este negocio. Yo había estado ahorrando un dinerito, hermanos, por muchos años y había logrado juntar una cantidad más o menos considerable. Y había juntado esa cantidad para poder dar el enganche de nuestra casa.
Estamos pagando nuestra casa ahora a través de un crédito hipotecario, pero no la hubiera podido conseguir si no hubiera tenido un dinero para dar el enganche. Era una cantidad considerable que había estado ahorrando durante muchos años de esfuerzo. Lo tenía en el banco, pero ustedes saben, el banco paga de intereses una miseria. Eso no es hablar mal, eso se sabe. Y mi amiga, que en buena intención, sin tratar de hacerme daño, me dijo, mira, si inviertes en esto, era algo así como inversión en la bolsa de valores. Los intereses son muy altos, va a ganar mucho y va a crecer. Y yo le dije, está bien, déjame consultar con el jefe. Y entonces, hermanos, fui con Dios y oré y le dije, Señor, debo invertir. Y hermanos, instintivamente en mi corazón yo sentí una respuesta. Dios me dijo, no. Fui con mi amiga y le dije, ¿sabes qué? No me siento en paz. Siento que Dios me contestó y me dijo que no lo haga. No invertí. Hermanos, un año después, ella y muchos otros hermanos de otras iglesias que habían invertido en eso, perdieron todo su dinero. El tipo desapareció con todo. Lo andan buscando, no lo encuentran. Me quedé helado, hermanos, me quedé helado. Así como los helados, no sé. Y le di gracias a Dios, porque si hubiese hecho eso, no tendríamos nuestra casa. El Señor me está escuchando y también te está escuchando a ti. Y quiero decirte esto, si quieres evitar cometer errores en tu vida, debes escuchar a Dios. Él te ama tanto como un padre que ama a su hijo y no quiere que cometas errores. Algunos de ustedes han sentido la voz de Dios, pero tal vez no la han hecho. ¿Qué te dice a Dios? Si Dios te dice no hagas eso, no lo hagas. Tal vez alguien está tratando de divorciarse y escuchas a Dios y te dice no lo hagas. Tal vez algunos están pensando irse con alguien que no es su esposo o su esposa, sin casarse, y escucha la voz de Dios, dice no lo hagas, hijo. No hagas eso, escucha a Dios y Él te librará de tantas cosas y de errores que pueden ser terribles. Y finalmente, número 3, ¿por qué es importante escuchar a Dios? Es el secreto de la vida productiva. Es el secreto de la vida productiva. Qué maravilla esto que les voy a decir, hermanos. Cuanto más escuches la dirección de Dios, más éxito tendrás en tu vida. ¿Qué cosa es el éxito, hermanos? Éxito es reconocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Quieres una definición de éxito bíblica? Ahí te va. Hermanos, éxito no es esa imagen del ejecutivo o de la ejecutiva exitosa de la empresa allá afuera. El joven, ¿verdad?, de traje y corbata, muy exitoso, la chica muy exitosa. Esa es la idea que tenemos de éxito. Eso no es éxito. ¿Qué cosa es éxito? Éxito es estar haciendo aquello para lo cual Dios nos hizo. ¿Y cómo puedes saber eso? Oyendo su voz. Habla con Dios, escucha su voz y Él te dará el secreto para la vida productiva. Sintoniza a Dios, escúchalo. Dios está hablando, Dios desea hablarte. Él se vale de muchas distintas formas. Hoy hemos aprendido las 4 maneras más comunes. ¿Quieren repasar conmigo, por favor? Número 1, Dios me habla por medio de la Biblia. Número 2, Dios me habla por medio de maestros competentes. Número 3, Dios me habla por medio de ideas. Número 4, Dios me habla a través del dolor. Estas son las 4 maneras favoritas a través de las cuales Dios te habla y quiere hablarte. Algunos de ustedes han sentido a Dios hablándoles hoy. ¿Qué necesita decirte Dios hoy? Mira lo que dice Hebreos 3:15. ¿Qué dice? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hermanos, ¿qué cosa es endurecer el corazón? Es decir no.
Cuando tú le dices no a la voz de Dios, ¿qué pasa con tu corazón? Se hace un poquito más duro. Eso es lo que la Biblia llama cauterizar la conciencia. Hermanos, Dios te habla y tú dices no, para la otra va a ser más difícil. Vuelves a decir no, va a ser más difícil. Va a llegar un momento en que la voz de Dios va a ser ¿cuál es la palabra? No va a tener importancia para ti. Va a llegar un momento en que la palabra no la vas a oír. Inaudible, no la vas a escuchar. Ya está tu corazón muy cerrado, muy duro. Por eso, ¿qué dice Hebreos? Si ustedes oyen hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcan el corazón. Dios les ha hablado hoy y a mí también. ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Qué te pide? ¿Qué te está diciendo? Voy a invitarte a que te pongas de pie y hablemos con Dios y oremos a Dios con todo nuestro corazón.